Muy buenas noches, hermanos. Qué bendición poderle tener en esta noche, en este tiempo, en este nuestro culto. Hoy es algo muy especial porque hoy vamos a dar inicio con una nueva serie de lecciones durante los cultos, durante estos tiempos de cultos que vamos a tener, tanto los días miércoles como los domingos en la mañana y los domingos en la noche. Vamos a estar estudiando y vamos a intentar hacerlo a profundidad sobre el libro de Apocalipsis. Vamos a basarnos principalmente en lo que la Biblia nos enseña, en lo que podemos encontrar en su palabra. Le pido que pueda estar muy atento a cada uno de los cultos, a cada una de las lecciones, de los mensajes, de las predicaciones. Esto con el propósito de que usted pueda comprender mejor lo que Dios nos está diciendo en este libro. Entonces, quiero pedirle que usted pueda tomar apuntes también. Si usted aún no tiene un cuaderno, un lápiz, quiero invitarle a que pueda en este momento ir a traerlo. ¿Está bien? Voy a darle un momentito rápido para que usted pueda ir ahí donde usted tiene un cuaderno, unas hojas, un lápiz, porque la idea es que usted pueda aprender de una mejor forma. Y por supuesto vamos a aprender de una mejor forma si logramos ir tomando anotaciones. También puede tomar anotaciones en su Biblia. Lo que pasa es que a veces en la Biblia nos queda muy poco espacio. Entonces, traiga su lápiz, su lapicero, su cuaderno. ¿Ya lo tiene? Antes de empezar a estudiar este libro de Apocalipsis, quiero pedirle que usted me acompañe en una palabra de oración. ¿Oramos? Señor Dios y Padre, muchísimas gracias, Dios, por la gran misericordia que tienes para dejarnos estar acá. Te pedimos, Dios, que puedas abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos comprender lo que tu palabra enseña con respecto a este libro de Apocalipsis. Muchas personas han tergiversado su mensaje y no podemos olvidar que la verdad eres tú quien la da. Ayúdanos, Dios, a poder comprender lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Definitivamente, para muchos, el leer o el escuchar del libro de Apocalipsis provoca mucho miedo e incluso incertidumbre. Muchos han tergiversado, como lo mencioné anteriormente, han tergiversado el mensaje por completo que la Biblia nos revela. El ser humano siempre ha estado interesado en poder conocer el futuro a cabalidad. Y debido a esto es que busca diversas formas para poder conocer y, ¿por qué no, mejorar el futuro? Es por eso que muchos buscan las cartas del tarot, se basan en el zodiaco, basándose en su fecha de nacimiento. Todo este tipo de cosas tienen el deseo, el motivo de conocer qué es lo que va a pasar más adelante. El ser humano siempre está interesado en eso, siempre ha estado interesado en eso. Pero muchas de estas formas, casi todas, la mayoría, son contrarias al mismo Dios. Completamente contrarias. Y no podemos olvidar que el único que conoce el futuro es Dios. Ni usted, ni yo, ni al hombre a que usted le pagaría para que le lea las cartas, que espero que no lo haga. Pero el único que conoce el futuro es Dios. Él es la única autoridad, por lo tanto, al ser Él quien la conoce, es la única autoridad, por lo tanto, de revelar la verdad a nosotros sobre el futuro. Y Dios, en su palabra, nos revela el futuro. Ahora, sí quiero aclarar algo muy importante. Mediante este estudio, vamos a estudiar, valga la redundancia, el libro de Apocalipsis. No vamos a entrar propiamente a estudiar profecía, sino vamos a basarnos básicamente en el libro de Apocalipsis, aunque vamos a tocar
otros textos en diferentes momentos, pero principalmente centrados en el libro de Apocalipsis. En otra oportunidad podríamos estudiar sobre profecía, abarcando otros libros proféticos que la Biblia o que encontramos en la Biblia. Sin embargo, vamos a centrarnos en el libro de Apocalipsis. Pero no olvidemos, y quiero recalcar y hacer hincapié en el punto que dije anteriormente: Dios es el único que conoce el futuro. Acompáñeme a Isaías. Acompáñeme un momento a Isaías, el capítulo 44. Isaías 44, por favor. Isaías, el capítulo 44. El versículo 7. Isaías 44, 7 dice lo siguiente: ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncielo lo que viene y lo que está por venir. 45:21 de Isaías. 45:21 de Isaías dice lo siguiente: proclamad y hacedlos acercarse. Note el propósito: hacedlos acercarse. Y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo que tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Ahora vamos al capítulo 46 de Isaías, el versículo 9 y el versículo 10. Dice así, en Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que yo quiero. Por supuesto, Dios ya nos reveló todo su mensaje, todo el futuro, nos lo reveló en su palabra. Dios nos sigue revelando más mensaje nuevo. Y eso es importante de aclarar, porque hay muchos que están afirmando que Dios les habló en sueños, en visiones, y les dijo un mensaje para declarar. No, falso. La misma Biblia dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Eso lo encontramos en Pedro. Sin embargo, lo que contiene la misma Biblia, la misma palabra de Dios, es el mismo mensaje que Dios deseó que conozcamos. Y si hay algo que Él no deseó que conozcamos, no lo mostró, no nos lo dijo, no lo dio a conocer en su palabra. Y es importante que usted y yo entendamos esto. Acompáñeme ahí en su Biblia, en su copia de la palabra de Dios, busque Apocalipsis. Ahora sí vamos a entrar a Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 1. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí en Apocalipsis, capítulo 1, el versículo 1, nos presenta el propósito del mensaje de Dios, la razón por la que Dios desea dar a conocer o deseó dar a conocer su mensaje, su revelación, su profecía, que viéramos qué era lo que iba a ocurrir. Y él mismo dijo, en el mismo versículo 1, para manifestar a sus siervos las cosas que deben, note, deben suceder pronto.
Deben. Esto es importante de entender. Hay cosas, y todas estas cosas que encontramos en el libro de Apocalipsis deben ocurrir. Hay ciertas cosas que deben darse para que todo se vaya acomodando. Hoy estamos viviendo un periodo en el que definitivamente todo se está acomodando, todo se ha ido acomodando. Por eso es que todo eso debe suceder. Y note que dice suceder pronto, pronto. Recordemos que a Dios no lo limita el tiempo, no lo limita el tiempo. El pronto de Dios no es el mismo pronto del ser humano. Tengamos mucho cuidado con esto. Jesús estaba interesado en manifestar el verdadero futuro de las cosas, no con el propósito de provocar miedo, que eso es lo que muchos piensan cuando se lee Apocalipsis, sino más bien de traer esperanza al creyente de lo que viene, de que Cristo ya venció y que hay una esperanza eterna. Pero también el propósito de traer reflexión al no creyente sobre el futuro, para que de esa forma tome la decisión por Cristo. Ahora, ¿quién da y quién recibe la revelación? Bueno, el mismo texto, el mismo versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. En el versículo 1 nos dice quién la recibió. Y nos dice quién la envió. Veamos un momentito los versículos 9 y 10 del mismo capítulo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Quien recibió el mensaje, obviamente el texto lo dice, fue Juan. Pero, ¿quién le mostró? ¿Quién le da la visión? La revelación de Jesucristo. Eso dice el versículo 1. Pero también en el mismo versículo 1 dice, al final, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Note que dice su ángel. No dice un ángel, dice su ángel. También llamado, también conocido como el ángel de Jehová. Cuando hablamos del ángel de Jehová, estamos hablando de una manifestación de Jesucristo, de Cristo. Por cierto, el mismo texto más adelante nos dice que es el mismo Jesucristo. Veamos los versículos del 4 hasta el 7. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En estos versículos nos muestra claramente que fue Jesucristo. Nos muestra que el mismo Señor Jesucristo fue quien le mostró la visión, le reveló a Juan todo el mensaje que encontramos en Apocalipsis. Pero es importante también y muy curioso darnos cuenta que en este mismo pasaje nos presenta características
que solamente le corresponden a Dios. Son características inherentes que solamente son de Dios. Veamos, ve el versículo 8. Antes había dicho que Jesucristo fue quien dio la visión. Pero en el versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega. Un momentito, ¿recuerda la expresión yo soy? Sí, en un encuentro con Moisés. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. Estaríamos pensando que este es Dios, Dios Padre, el que es y el que era y el que ha de venir. Un momentito, ya aquí cuando vemos el que ha de venir, ya nos hace referencia a otra cosa también. ¿Quién era el que ha de venir? El versículo 7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Pero ¿quién estaba hablando que iba a venir sobre las nubes? Vea el versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, y el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Jesucristo, quien reveló la visión, se está afirmando en el mismo texto que es el alfa y el omega, el principio y el fin. Esto solo le corresponde a Dios. Por lo tanto, Jesucristo es Dios. Y aquí mismo lo dice. Está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Pero no solamente tenemos esta manifestación en este versículo, sino también lo tenemos en el versículo 11, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pero no solo tenemos esa afirmación de que Él es Dios en este texto, sino también en el versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Notó lo que dijo? Estábamos hablando de Dios, estaba exaltando las características de que Dios era desde el principio hasta el fin. Pero note que también hace la aclaración aquí de la deidad de Jesucristo, pero también de la encarnación de Jesucristo, porque estuvo vivo, estuvo muerto. Nos recuerda también que fue muerto de verdad, no fue un desmayo, y que resucitó. Y al resucitar, dice, vivo por los siglos de los siglos. Esos textos solamente en el capítulo 1 nos refuerza que quien envió la revelación fue Jesucristo a Juan. Pero no solamente eso, sino que también Jesucristo es Dios. Por eso conoce el futuro. Ahora entendemos que la visión fue para Juan. Entendemos que Jesucristo se la manifestó. Pero ¿era Juan el destinatario final de la carta? En el versículo 11 dice lo siguiente, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Este libro fue escrito para estas 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ellos eran el destinatario final, aunque también era para ser compartidas con las demás congregaciones, por supuesto. Por eso tenemos el mensaje hasta nuestros tiempos. Para comprender un poquito mejor cómo se dio la visión, es importante que leamos nuevamente el mismo capítulo, pero del versículo 9 hasta el 18. Entonces, voy a leerlo ahí, sígalo usted con su vista también, por favor. Voy a hacer un alto acá. Intente visualizar todo lo que
Juan estaba viendo? ¿Qué fue lo que Dios mismo le manifestó? Dice, versículo 9, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. En su boca o de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Juan nos cuenta qué fue lo que Dios le dio la oportunidad de ver. Y por supuesto, lo que Juan hace es contar lo más detallado posible. Pero también no podemos olvidar que lo que Juan estaba viendo era algo muy sorprendente, muy maravilloso. Era algo impresionante, algo que llamó su atención, pero Juan deseaba poder describirlo con la mayor claridad. Eso significa que Jesús tenía el pelo o el cabello como lana, o era lana literalmente, o nieve. Eso no es lo que dice. Utiliza un elemento comparativo, una palabra para comparar. En el versículo 14 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. No está diciendo que sus ojos son llamas de fuego. Es que lo que vio era tan sorprendente en sus ojos, en su cabello, en todo su cuerpo, que para describirnos lo mejor, lo comparó con cosas que él mismo ya conocía para que pudiéramos notar lo magnífico y sorprendente de lo que él había visto, para que nosotros comprendamos más, un poquito, lo magnífico que era Dios. Vea que en el versículo 15 dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido. El bronce bruñido es bronce muy pulido a tal punto que se vuelve muy reflectivo. Entonces Jesús resplandecía, brillaba, alumbraba, irradiaba fuerza, irradiaba poder. Pero era algo sorprendente, algo que el mismo Juan nunca antes había visto. También en la visión, Jesús mismo le muestra algo de en el versículo 16, 7 estrellas, y que de su boca salía una palabra aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Habla de
7 estrellas. ¿Qué serán las 7 estrellas? Bueno, el mismo Señor Jesús se encarga de responderle a Juan en el versículo 20. Dice lo siguiente, el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Qué son las 7 estrellas? Los ángeles de las 7 iglesias. ¿Qué es los ángeles o a qué se refiere con esto de los ángeles? No podemos olvidar que un ángel, dentro de su función, dentro de su significado, un ángel es un mensajero. Por lo tanto, esta carta iba a ser enviada, o este libro, perdón, iba a ser enviada al ángel de cada una de las 7 iglesias. Sería el mensajero de las 7 iglesias. Y esos mensajeros de esas 7 iglesias eran los mismos pastores. Eran los mismos pastores los encargados de recibir el mensaje, pero darlo a conocer a la congregación. El mensaje fue dado a los pastores de estas iglesias para ser manifestados a la congregación, pero también porque los pastores son los encargados o somos los encargados de velar por la enseñanza a la congregación y poder poner en práctica lo que la Biblia enseña. Entonces, esta carta es dirigida a los pastores, a los ángeles, a los mensajeros de las 7 iglesias con el propósito de que le muestren a la congregación el mensaje de Dios, este mensaje en particular sobre lo que iba a acontecer al futuro. No vamos a tomar tiempo, abro un paréntesis, perdón, no vamos a tomar tiempo aún, sino hasta el día domingo en la mañana, para poder ver el mensaje de las iglesias. Vamos a ir estudiándolo poco a poco. Sin embargo, en esta oportunidad deseo aclarar lo mejor posible el capítulo 1, ya que esta es base para poder entender el resto del libro. Entonces, el mensaje fue dado a los pastores, a los ángeles, a los mensajeros de las 7 iglesias, para que sean dados a conocer a la iglesia, pero también porque es el pastor el encargado de velar por la correcta enseñanza, pero también porque somos los mismos pastores quienes podemos, mediante la enseñanza y mediante nuestra vida diaria, acercar a las personas a Dios, acercar a las personas a la verdad contenida en su palabra o alejarlos de ella. Es por eso que esta carta es dirigida a estos pastores. Es importante notar que a Dios sí le importa lo que enseña la iglesia. No es que no le interesa, Dios sí le interesa que se enseñe su mensaje tal cual es. Por eso le da a conocer al ángel, al mensajero, al pastor de cada una de estas iglesias el mensaje para ser dicho como Jesucristo mismo lo dijo. Ahora, ya entendiendo quiénes son las 7 estrellas, ahí mismo en el versículo 20 nos menciona: y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. No podemos olvidar que la iglesia está puesta para brillar en medio del mundo en tinieblas. Y ese es el principal función o la principal función que Cristo le dio a la iglesia: brillar, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para concluir, en esta primera lección, deseo recordarle que el verdadero creyente, quien ha depositado su confianza en Jesucristo, no debe tener temor al futuro.
ya que la gran mayoría de las cosas que están escritas en este libro y vamos a estudiar no son para el creyente, no las va a vivir el creyente. Pero eso debe hacernos mover para que, sabiendo lo que va a acontecer, busquemos anunciarle a los demás que el tiempo se está acabando, de la misma forma como ocurrió en el tiempo de Noé. Es importante, y este libro al principio nos cuenta algo y nos dice que tenemos una bendición, una dicha muy grande. Es muy importante estudiar, conocer, pero también guardar lo que este libro contiene. Para concluir, deseo que podamos leer el capítulo 1, pero ahora el versículo 3. Dice, bienaventurado. Bienaventurado significa dichoso. Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas. Dios lanza una bendición, una dicha, un privilegio a aquel que busca leer, pero aquel que busca escuchar, pero aquel que busca guardar, practicar lo que este libro enseña. No se trata solo de oírlo y leerlo, se trata de guardarlo. Pero Juan nos dice algo muy importante. Voy a volver a leerlo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? Recordemos que va a hablarle a la iglesia. El tiempo del regreso de Cristo. Cada vez falta mucho menos para que Cristo venga. Como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que estar preparados. ¿Y cómo es que estamos preparados? No solo estamos preparados siendo salvos, sino que estamos preparados viviendo una vida que realmente le agrade y le glorifique a Dios. Hermano, lea, estudie Apocalipsis, oiga de él, pero por sobre todo, guárdelo. Porque el propósito de este libro no es solamente que tengamos información que nos llegue a superar el conocimiento de la mayoría con respecto a este libro, sino el propósito es que entendamos lo que va a pasar y eso nos mueva a mantenernos, a estar limpios para agradar a Dios. Esta fue la lección 1. Este domingo, en el culto de la mañana, vamos a continuar. Le invito a poder leer nuevamente el capítulo 1, analizarlo, estudiarlo. Y si tiene alguna duda, contáctenos. Estamos para servirle. Cualquier duda que usted tenga, estamos para servirle. Recuerde, Dios es claro en lo que dice en su palabra. Amén. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, muchísimas gracias por el día de hoy. Te pido, Dios, que puedas tomar el control de cada una de nuestras vidas. Te lo damos, Señor. Y ayúdanos a no solamente escuchar, sino también a poder practicar, a poder vivir el mensaje contenido en tu palabra y a entender que el tiempo está cercano y hoy más que nunca podemos ver, comprender que tú quisiste, siendo Dios y nosotros simples seres humanos, tú nos quisiste manifestar la verdad en cuanto al futuro. Ayúdanos a abrazarlo, a creerlo
pero también estar velando, atentos, cuidando nuestras vidas, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, por este tiempo. Me alegra mucho que usted nos haya visto, que nos haya escuchado. Si usted quiere volver a escuchar este mensaje, puede hacerlo, no hay ningún problema. De hecho, quedará en la red, ya sea en Facebook o en YouTube. Pero le invito a leer, como le mencioné antes, leer el capítulo 1 para prepararnos para este domingo estudiar el capítulo número 2. Pero le voy a adelantar algo. No vamos a correr, vamos a ir poco a poco, porque deseamos comprender bien lo que Dios va a decir. Amén. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos despedidos. Estudie en su casa, a la hora que quiera. Hágalo en privado o en familia. Ministerio Fuente de Luz, iluminando con la palabra de Dios. Todo el estudio de las Sagradas Escrituras lo encontrarás en Fuente de Luz, con un extenso catálogo de estudios bíblicos que te ayudarán a adquirir de manera amena y conveniente el conocimiento de las verdades bíblicas. Fuente de Luz, con el estudio de la palabra de Dios.